A continuación realicemos un circuito RC, realicemos un problema que involucra este tipo de circuito. El problema dice que un circuito oscilador es importante para muchas aplicaciones. Se puede construir un circuito oscilador simple agregando un tubo de gas de neón a un circuito RC, como se muestra en la figura. El gas es normalmente un buen aislante y la resistencia del tubo de gas es esencialmente infinita cuando la luz está apagada. Esto permite que el capacitor se cargue. Cuando el voltaje del capacitor alcanza un valor, voltaje ON o voltaje encendido, el campo eléctrico dentro del tubo se vuelve lo suficientemente fuerte como para ionizar el gas de neón. Visualmente, el tubo se ilumina con un brillo naranja. Eléctricamente, la ionización del gas proporciona un camino de muy baja resistencia a través del tubo. El capacitor se descarga muy rápidamente, podemos considerarlo instantáneamente, a través del tubo y el voltaje del capacitor cae. Cuando el voltaje ha caído a un valor voltaje off o voltaje apagado, el campo eléctrico dentro del tubo se vuelve demasiado débil para mantener la ionización y la luz de neón se apaga. El capacitor entonces comienza a cargar de nuevo. El voltaje del capacitor oscila entre voltaje de apagado, cuando comienza a cargar, y voltaje encendido, cuando la luz se enciende para descargar. Demuestre, lo que queremos hacer, que el periodo de oscilación está dado por T, que es el periodo, es RC logaritmo neperiano de E menos voltaje de apagado, E menos voltaje de encendido. Y tenemos en la parte inferior el circuito que describe este oscilador. Tenemos una fuente de voltaje principal, epsilon, tenemos una resistencia R, tenemos el capacitor y tenemos el tubo de gas de neón. Y vemos si se realiza un gráfico del voltaje en el capacitor en el tiempo, notamos que este inicia en 0 y llega a un voltaje encendido, cae hasta un voltaje de apagado y así se repite de forma cíclica. Lo que queremos saber es el periodo que hay entre el inicio del ciclo y el final del ciclo. Entonces, como vamos a trabajar con un circuito RC, vamos a partir justamente de sus ecuaciones básicas. La ecuación de la carga en un circuito RC. Entonces, la carga es igual a la carga máxima que admite el circuito, Q es carga máxima, multiplicado por máxima, correcto, multiplicado por 1 menos Euler elevado a la menos t, que es el tiempo, dividido entre tau. Tau es la constante de tiempo del circuito RC. Bien, entonces, de esta ecuación podemos desglosar lo siguiente. Vamos a ampliar un poco para visualizar mejor esta ecuación. Y poder resolverla claramente. Bien, de esta ecuación podemos desglosar lo siguiente. La carga del capacitor va a ser el producto del voltaje del capacitor o de la capacitancia de este capacitor por su voltaje, el voltaje del capacitor. Es igual a la Q máxima, que sería su capacitancia, por el valor de la fuente de voltaje, que aquí se representa con la letra epsilon. Y el resto es exactamente igual. Porque hemos hecho nada más la sustitución de la carga del capacitor, que es C por su voltaje en un instante, y el máximo, que es su capacitancia, por el voltaje máximo, que es el voltaje de la fuente. Como podemos ver en esta ecuación, se pueden simplificar los valores de la capacitancia, porque están a ambos lados multiplicando, entonces nos queda la misma ecuación
pero sin los términos del término C. Nos queda el voltaje del capacitor de esta manera. Muy bien, entonces esta va a ser nuestra ecuación básica. El voltaje del capacitor es la fuente de voltaje epsilon por 1 menos Euler a la menos tiempo sobre tau. Entonces, como estamos trabajando entre dos voltajes, voltaje de encendido y voltaje de apagado, vamos a sustituir esos voltajes en esta ecuación. Entonces, iniciamos con el voltaje, en este caso, voltaje de encendido, voltaje ON. Entonces, cambiamos el subíndice, voltaje ON, será igual a, esto va a quedar igual, lo que va a cambiar entonces es el tiempo. Este tiempo sería tiempo de encendido, sería tiempo ON. Lo demás queda igual. Bien. Bien, entonces el objetivo acá es despejar el tiempo de encendido. Entonces, bueno, vamos a hacer varios procesos. Lo primero que podemos hacer es hacer una propiedad distributiva de la fuente electromotriz multiplicado por cada uno de los términos. Entonces, epsilon por 1 es sencillamente epsilon menos epsilon multiplicado por esta expresión, que da igual a epsilon multiplicado por la expresión Euler elevado a la menos tiempo encendido sobre tau. Tenemos un producto. Bien. Entonces la idea es despejar el valor de tiempo encendido. Como está dentro de un término que es negativo, el paso que podemos hacer es pasar este término al lado izquierdo cambiando de signo positivo. Que era igual a, de este lado queda epsilon menos el voltaje de encendido, lo pasamos del lado derecho negativo. Y podemos entonces pasar el término E que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Queda ahí esta expresión tal cual, solo que nos quedaría dividida entre la fuente electromotriz epsilon. Perfecto. Ahora, si quiero eliminar acá Euler, debería aplicar logaritmo neperiano a ambos miembros. Hacemos el proceso, copiamos la ecuación y decimos que vamos a aplicar logaritmo neperiano, el que tiene la base Euler, a ambos miembros de la igualdad, con el propósito de que se elimine Euler y el logaritmo, ya que el logaritmo y Euler son funciones inversas. Logaritmo y Euler se cancelan, solamente me queda el exponente, que sería menos tiempo descendido sobre tau y la parte derecha queda igual. Bien, vamos a ampliar la pantalla para visualizar mejor las operaciones realizadas. Y bueno, seguimos en el proceso de despeje del tiempo encendido. Podemos tomar y pasar el tau que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Y también pasamos a multiplicar el signo negativo. Entonces nos queda menos tau multiplicado por el logaritmo neperiano, epsilon menos voltaje encendido sobre epsilon. Este sería el tiempo de encendido. Bien. Para eliminar este menos, pudiésemos aplicar una propiedad. Si tenemos un término negativo en el logaritmo neperiano, por propiedad esto puede pasar a ser el exponente del logaritmo neperiano. Entonces, esto queda como un exponente elevado a la menos 1. Entonces, sube este menos para acá. Entonces, elevado a menos 1 lo que hace es invertir la fracción. Entonces, finalmente nos va a quedar
lo siguiente, que nuestro voltaje de encendido va a quedar, aquí me va a quedar esta expresión, solo que invertida. Arriba va a quedar Euler y abajo va a quedar Euler menos voltaje encendido. ¿Ven? Para eliminar el signo negativo. Muy bien, entonces con esto tenemos el tiempo de encendido. El mismo proceso se hace sustituyendo entonces ahora voltaje de apagado, voltaje off y tiempo de apagado. Son los mismos pasos, el mismo proceso, así que para reducir no lo vamos a hacer. Va a ser exactamente lo mismo, solo que el voltaje va a tener su índice apagado y el tiempo apagado, pero el proceso es el mismo. Entonces cuando lo hacemos, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Que el voltaje de apagado va a ser igual a tau, logaritmo neperiano. El tiempo de apagado es el tau por el logaritmo neperiano, epsilon menos voltaje apagado. Bien, entonces, queremos hallar es el periodo. ¿Y qué es el periodo? Como pudimos observar en la representación gráfica, es la diferencia entre estos dos puntos. Entonces, el primer punto y el segundo punto. Entonces, en un punto tenemos un voltaje encendido y en el punto inferior el voltaje más bajo, el voltaje apagado. O sea, sencillamente es la diferencia. Entonces, planteamos la siguiente ecuación. Decimos que el tiempo, el periodo, en este caso periodo de tiempo, sería igual al tiempo, en este caso el tiempo mayor, que es el tiempo de encendido, menos el tiempo de apagado, o el tiempo off. ¿Qué vamos a hacer? Sustituimos las dos expresiones que hemos obtenido anteriormente. Entonces vamos a decir que ahora que el tiempo va a ser igual a tiempo de encendido, copiamos esta expresión tal cual, la pegamos, menos el tiempo de apagado. Copiamos esta expresión, la pegamos acá. Y ahora vamos a realizar operaciones algebraicas para simplificar la expresión y obtener una expresión simplificada que sea similar a la expresión que queremos demostrar. Observamos acá que tenemos un factor común tau, entonces podemos sacar de esa ecuación el valor de tau. Sacamos tau de acá, vamos a centrar un poco esto, correcto, entonces decimos que el tau lo sacamos fuera de obviamente aquí quitamos tau de ambos miembros y esto lo vamos a encerrar en un corchete. Bien, tenemos esto de acá y también podemos observar que tenemos una diferencia de logaritmos. Entonces, por propiedad de los logaritmos, una diferencia de logaritmos se convierte en una división de lo que tengo dentro de los logaritmos. Entonces, esto va a quedar que tau es igual a, vamos a copiar parte de esta ecuación para utilizarla. Entonces, me va a quedar logaritmo de este término dividiendo entre el siguiente término, que es este. Vamos a tomar acá, y vamos a hacer una fracción acá y dividimos entre el otro término. Bien. Entonces, esto nos permite hacer una propiedad que es dividir una fracción entre otra. Entonces, esto nos va a quedar lo siguiente, queda tau multiplicado por aquí. Se puede hacer el método de la doble C, también conocido como el método de la oreja, y queda de la siguiente manera, el logaritmo neperiano, y aquí nos queda el voltaje epsilon menos voltaje apagado, queda de este lado multiplicando al voltaje total, que es E.
multiplicado por E. Y en la parte inferior queda esta parte interna, que es E, multiplicado por E menos el voltaje de encendido dentro del paréntesis. Entonces, como pueden observar, aquí se cancela directamente epsilon, el voltaje de la fuente, y entonces nos va a quedar finalmente la expresión del periodo de tiempo que queremos calcular. Entonces, copiamos esta expresión acá y simplificamos el valor de la fuente de potencial. Entonces, justamente, ¿qué nos pedían inicialmente? Demostrar que la expresión era esta, RC. Y bueno, que es lo último que tenemos que hacer porque ese es el valor de tau. Tau, constante de tiempo, es igual al producto de R por C. Entonces, sencillamente sustituimos esto en donde está el valor de tau. Entonces decimos que tau es RC. Finalmente nos queda que el periodo de tiempo es RC logaritmo neperiano de la fuente menos voltaje apagado menos el voltaje de la fuente entre el voltaje encendido. De esta manera demostramos y obtuvimos la expresión que pedían originalmente. Bien, bueno, ¿entendiste? Cualquier pregunta puedes hacerla en los comentarios y en la descripción del video vas a encontrar el archivo donde tú puedes descargar el ejercicio resuelto con todos los pasos en documento en Word. Bien, entonces bueno, gracias por visitar el canal. Nos vemos en un siguiente video.